Quisiera que tenemos aquí en representación de todas las madres del mundo, mi madre, mi esposa y ahí ustedes. Entonces vamos a extender esta bendición para todas las mamás, no solo en Saltillo, en Monterrey, en Mochis, sino en todo el país, en todo el mundo. Sabemos que Dios es un Dios bueno y seguramente muchos están festejando, muchos están celebrando, aún en medio de esta situación, pero el gozo del Señor es nuestra fuerza y todas las cosas cooperan a bien. Así es que, mamá, es importante que pongas tu mente y tu corazón en lo que Jesús hizo por ti, en tu identidad en Cristo Jesús, para que puedas comprender y entender la gloriosa posición en la que Dios te puso. Así como el ángel se le apareció a María y le dijo que estaría recibiendo al Señor Jesús como hijo, estamos nosotros creyendo que como el ángel vino y le dijo a María, salve, altamente favorecida, estamos declarando salvación y el favor glorioso, el favor grandioso de nuestro Señor sobre cada una de las mamás. Así es que, Padre, te damos gracias por la vida de todas las mamás. Gracias, Señor, te damos en el nombre de Jesús por la vida de mi madre y la vida de Miriam, mi esposa, Señor, que también es madre de 3 hermosos hijos. Gracias, Señor, por todas las mamás que están aquí junto con nosotros, conectadas. Gracias, bendito Dios. Sabemos que tú has diseñado un plan maravilloso y glorioso desde antes que ellas nacieran, porque tú lo diseñaste aún en el vientre de sus madres. Gracias, bendito Padre, y se ha venido cumpliendo de tiempo en tiempo, pero los tiempos por venir son tiempos gloriosos. Lo declaramos así para todas las mamás. Declaramos que los tiempos por venir son tiempos gloriosos, tiempos donde el diseño de Dios y el llamamiento y la esperanza de Dios no se han detenido, pero proseguirán para llevar a todas las mamás de gloria en gloria. Así es que, Padre, en el nombre de Jesús, envía obreros, madres y padres, jóvenes, adultos, a predicarle a todas las mamás, para que todas las madres en este mundo, no solo en nuestras ciudades natales, en nuestros estados, en nuestros países, pero a nivel del mundo, puedan reconocer y entender que en Jesús tenemos la salvación, que en Jesús pueden reconocer y entender esa identidad como madres que tú diseñaste en tu perfecta creación, en tu obra preciosa, Señor, y que en Cristo Jesús toda esta bendición se activa para gloria, honra y alabanza de tu nombre. En el nombre de Jesús bendecimos a todas las mamás. Amén. Amén, amén y amén. Amén. Aleluya. Bien, pues vamos a seguir adelante y me gustaría que me acompañaras en Gálatas capítulo 4, versículos 21 en adelante. Gálatas 4, 21 en adelante. Gálatas 4, 21 en adelante, y dice la Escritura: decidme lo que queréis, los que queréis estar bajo la ley, no sin la ley, porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la sierva y uno de la libre. Mas el que era de la sierva nació según la carne, y el que era de la libre nació según la promesa. Nació según la promesa, las cuales cosas son una alegoría, porque estas son los 2 pactos. El uno ciertamente del monte de Sinaí, que engendra para servidumbre, el cual es Agar. Porque Agar es Sinaí, monte de Arabia, el cual corresponde a la Jerusalén que ahora es, la cual está en servidumbre con sus hijos. Mas aquella Jerusalén
que estaba arriba, libre es decir, la Jerusalén celestial, la Jerusalén espiritual, dice, libre es, la cual es la madre de todos nosotros. ¿De quiénes? De todos los que creen. Porque está escrito, alégrate estéril, que no pares. Prorrumpe y clama, tú que no estás de pacto, porque más son los hijos de la desamparada que los de la que tiene marido. Así que, hermanos, nosotros somos como Isaac, somos hijos de la promesa. Nosotros somos como Isaac, somos hijos de la promesa, empero como entonces el que nació según la carne perseguía al que nació según el Espíritu, así también ahora. Mas, ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la sierva y a su hijo, porque no será heredero el hijo de la sierva con el hijo de la libre. De manera que, hermanos, no somos hijos de la sierva, sino hijos de la libre. La pregunta es, ¿quién es tu madre? Y ahora nos estamos refiriendo a cuestiones de fe, a lo que la palabra de Dios dice. Dice la Escritura que había dos mujeres que eran madres, una Agar, la otra Sara. Agar provenía de Egipto. Agar era sierva de Sara. Sara era esposa de Abraham. Yo sé que tú recuerdas la historia de Abraham y de Sara, y Dios les dio la promesa de que iban a tener un hijo de la promesa y que Abraham sería llamado padre de muchedumbre de gentes. De hecho, hemos compartido ya y hemos escudriñado la palabra, de hecho aquí mismo en Gálatas, donde dice la Escritura que Dios compartió, Dios predicó el evangelio a Abraham sabiendo lo que había de venir por causa de nosotros. Dios predicó el evangelio, la buena nueva a Abraham. Y pasado el tiempo, aproximadamente alrededor de 20 años, quizá más, quizá menos, se tardó en venir la promesa. Y mientras sucedía este tiempo, podemos identificar algunos procesos o algunas partes de la historia muy interesantes en la vida de Abraham y de Sara. Por ejemplo, Sara ofreció a su sierva Agar a su esposo Abraham para que a través de Agar tuviera descendencia, porque Sara era una mujer estéril. Y entonces quizá ella dijo o pensó, bueno, ¿cómo le daré yo la descendencia a mi marido para que se cumpla la promesa? Y entonces Sara le ofreció a su sierva egipcia a Abraham. Y Abraham la tomó y concibió Agar de Abraham un hijo, se llamó Ismael. Y hemos dicho que, y está descrito en la palabra, en Romanos, en Gálatas, está descrito en la palabra, es desde el Génesis, que Abraham no fue justificado por su obediencia, ni por su buen comportamiento, ni por su decencia o su santidad, de ninguna manera. Abraham adulteró en este momento con Agar, con consentimiento de su esposa Sara. Pero Dios no justificó a Abraham por su santidad, por su obediencia o por su perfección, sino que Dios justificó a Abraham por la fe. Dice la Escritura que la fe en Abraham le fue contada por justicia. Y hemos dicho ya que cuando la fe nos es contada por justicia, es decir, cuando la justicia
es puesta en nuestra cuenta queda sin saldo o con un saldo a nuestro favor. Dice la Escritura que la paga del pecado es muerte, por lo tanto todo hombre tiene una cuenta, todo hombre nacido de mujer tiene una cuenta que le condena, una cuenta que es deudora. Pero la justicia con la cual fue justificado Abraham lo redimió de toda deuda, para que en Cristo Jesús se cumpliera la promesa que Dios le dio a Abraham y que ahora tú y yo seamos puestos inocentes en nuestra cuenta, porque ahora nuestra cuenta tiene la justicia de Cristo. Por lo tanto, tú y yo no fuimos salvos por causa de nuestra obediencia, ni de nuestros méritos, ni de nuestras obras, ni de nuestra santidad, sino fuimos puestos en justicia. Nuestros pecados fueron perdonados por causa de lo que Jesús hizo en la cruz, y nosotros los recibimos por causa de creer en aquel que nos amó, por causa de conocer aquel que murió por nosotros en la cruz, por causa de conocer aquel que nos amó de tal manera que envió a su Hijo para que nosotros tuviéramos vida eterna, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así es que Abraham fue justificado por la justicia, pero Abraham tomó a Agar y tuvo descendencia con ella, Ismael. Y dice la Escritura que después de tiempo Dios restauró, dio fuerza no solo a Abraham, sino a Sara, porque Sara tenía cerca de 90 años, Abraham 99, y entonces Sara concibió a Isaac, el hijo de la promesa. Este nació cuando Abraham tenía 100 años. Es decir, Ismael de Agar nació cuando Abraham tenía fuerza como hombre, nació bajo la carne. Y dice la Escritura, según lo que leímos en Gálatas, que Agar representa la ley, representa el Sinaí, representa la carne. Y Sara, siendo estéril y ya de mucha edad avanzada, representa la promesa, representa la obra de Dios en la vida de una mujer y de un hombre que ya no tenían fuerza ni fortaleza. El apóstol Pablo dice: lo que soy, no soy por mis méritos, lo soy por la gracia de Jesús. En Juan 1 dice la Escritura que la ley vino, o la ley fue dada a través de Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por causa de Jesucristo, vinieron con Jesús. La definición de la gracia es Jesús. Jesús es la misma definición de la gracia de nuestro Señor y nuestro Dios, y es la misma gracia la que puede producir y causar en nosotros una transformación gloriosa, poderosa y espiritual. La gracia de nuestro Dios, que es a través de Jesús, tomando la palabra y el Espíritu Santo que nos fue dado, tiene el poder para transformarnos cuando nosotros respondemos positivamente con fe. Así es que Agar representa la ley, Sara representa la gracia. Agar representa la carne, Sara representa el espíritu. Recuerde que en Romanos 8 dice la Escritura que nuestra mente debe ser puesta no en las cosas de la carne, porque ahí cosecharemos muerte, pero debe ser puesta en las cosas del espíritu, porque el espíritu produce vida y paz. Así es que, siguiendo más adelante, me gustaría que leyéramos ahora Hebreos 11, capítulo 11, versículos 11 y 12, y dice la Escritura. Dice: también por la fe, Sara, la esposa de Abraham, Sara misma recibió fuerza para concebir, aún pasada ya la edad propicia, pues Sara consideró fiel al que lo había prometido, por lo cual también nació de uno, y casi muerto con respecto a esto, es decir, Abraham, una descendencia como las estrellas del cielo en número e innumerable como la arena que está a la orilla del mar. Esto es,
Sara consideró la palabra, la promesa, y consideró fiel al que había dado la promesa. Es tan importante que nosotros podamos entender la naturaleza de Dios, el amor de Dios que se ha derramado para nuestras vidas, y donde cuando nosotros en nuestro caminar, en nuestro peregrinar en este mundo, no alcanzamos la bendición que Dios ya nos dio por gracia en Cristo Jesús, no es por causa de que Dios tuvo un error o porque Dios cambió de manera de pensar, porque lo que Dios habló, eso se mantiene fiel, y Dios es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Por lo tanto, Dios es fiel en su persona, en su naturaleza, y Dios es fiel en su promesa que ya te dio. Así es que cuando nosotros no conquistamos la bendición que Dios ya nos dio, pero por alguna situación hay algo que no es muy favorable para nuestras vidas, nosotros tenemos que entender que no tiene que ver nada con Dios y la naturaleza de benignidad y de amor de Dios, pero sino con nosotros. Seguramente nosotros no permanecimos en la palabra, hubo incredulidad, algo pudo haber sucedido. Y en nuestra vida así ha sido. Todas las cosas buenas podemos darle gracias a Dios y la gloria a Dios porque nos bendijo con ellas. Y cuando nos apropiamos de estas, démosle gloria a Dios. Pero cuando hemos sufrido y hemos padecido, ha sido por causa de nuestra rebeldía, quizá por causa de nuestra necedad, quizá por causa de nuestra negligencia, quizá por causa de apoyarnos en nuestra propia prudencia, pero no por Dios, porque Dios es bueno, es todo glorioso, todo bueno, todo lleno de amor, es bueno en todo tiempo. Y es que es muy importante considerar esto, porque así entonces podremos tener una revelación clara del profundo amor de Dios para nosotros. Amén. Ahora, solo para confirmar, quisiera que me acompañara Génesis 21, 8 al 14, y estamos hablando de la vida de Agar y la vida de Sara. Y dice Génesis 21, versículos 8 al 14, dice que Isaac había nacido y el niño crecía y fue destetado. El niño crecía y fue destetado, y Abraham hizo un gran banquete el día que Isaac fue destetado. Y Sara vio al hijo de Agar, la egipcia, es decir, Ismael, hijo de Agar, e Isaac, hijo de Sara, eran medios hermanos, hijos del mismo padre, pero no de la misma madre. Sara vio que el hijo de Agar, la egipcia, le había dado a luz a Abraham, burlándose de su hijo Isaac. Y dijo a Abraham, echa fuera esto. Y dijo a Abraham, fíjese, ¿quién dijo a Abraham? Sara dijo a su esposo Abraham, echa fuera a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de ser heredero juntamente con mi hijo Isaac. ¡Qué palabras tan duras! ¡Qué palabras tan fuertes para Abraham! Cuanto Sara sabía que Ismael era hijo de Abraham. Pero Sara fue firme y le dijo, echa fuera a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de ser heredero juntamente con mi hijo Isaac. Mas Dios dijo a Abraham, no te angusties, Abraham, por el muchacho ni por tu sierva. Presta atención a todo lo que Sara te diga, porque por Isaac será llamada tu descendencia, y también del hijo de la sierva haré una nación, por ser tu descendiente. Entonces Abraham se levantó de mañana, tomó pan y un odre de agua y lo dio a Agar, poniéndolo sobre su hombro, y le dio al muchacho y la despidió. Y ella se fue y anduvo errante por el desierto de Beerseba. Dios tuvo que despedir a Agar y a su hijo Ismael cuando Dios confirmó la palabra que dio a esta mujer. Sara dijo a su esposo Abraham, echa fuera a Agar, a esta sierva y a su hijo, porque no heredará el hijo de esta sierva con mi hijo. Es decir, no heredará el hijo de la servidumbre
con el hijo de la promesa. Y Dios confirmó esta actitud de Sara, y Abraham hizo de acuerdo a como Dios le confirmó que Sara le había dicho. ¿Qué cosa podemos entender aquí? Bueno, si Agar tiene que ver con Sinaí, tiene que ver con servidumbre, tiene que ver con la ley, entonces la ley no debe tener señorío, no debe de tener cabida. El resultado de observar o de poner nuestras vidas bajo servidumbre no debe de ser parte de lo que tú y yo deberíamos de escoger. No es a lo que Dios nos llamó a vivir en Cristo. Y no me malinterprete, la ley de Dios es santa y es perfecta, es justa, pero no puede salvar al hombre, pero no puede justificar al hombre, pero no puede santificar al hombre. La ley fue dada para que el hombre pudiera entender que era un pecador. La ley justa de Dios fue dada para que el pecado se manifestara en la vida del hombre, se mostrara. Y una vez dice el apóstol Pablo que la ley se mostró, una vez que la ley dijo no codiciarás, entonces el pecado se manifestó de tal manera que se incrementó, que se manifestó de una manera muy importante. Pero cuando Cristo vino y pagó por nuestras culpas y por nuestros pecados en la cruz del Calvario, sobreabundó la gracia. Y por eso el apóstol Pablo dice, se incrementó el pecado, es decir, creció mucho cuando la ley se manifestó. Pero la gracia superabundó, sin medida, sin manera de poder contarla. Y dice el apóstol Pablo, perseveraremos en el pecado para que la gracia sobreabunde de ninguna manera, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús nos ha librado del poder del pecado y de la muerte. Cristo mismo nos redimió de la maldición de la ley. Agar y su hijo, servidumbre, significan maldición. Sara y su hijo Isaac significan la promesa, la obra del Espíritu, la abundancia de gracia y el regalo de la justicia de nuestro Señor Jesucristo. Así es que cuando tú y yo nos levantamos cada mañana y empezamos a actuar, empezamos a pensar, y si en nuestra vida somos orientados a la exigencia, a las demandas que tenemos enfrente de nosotros, llámese del trabajo, del negocio, de la familia, entonces nosotros estamos siendo orientados a caminar en la ley, llámese la ley de Dios o la ley de los hombres. Y esto produce estrés, esto produce servidumbre. Usted se va a hacer siervo de lo que no le gusta, usted se va a hacer siervo del pecado. Pero antes bien, cuando nosotros ponemos nuestros corazones y nuestras vidas en Cristo, nos hacemos siervos de la justicia. La diferencia está en que la gracia, la ley demanda obediencia, exige obediencia. Y la ley te dice, no harás esto, no harás lo otro, no harás aquí, no harás allá. Pero la gracia, que es Jesús, nos dice, Dios dice, yo haré por ti, yo haré por ti, yo haré por ti. La gracia exige y demanda obediencia y sacrificio. La gracia provee bendición. La gracia provee justificación. La gracia abunda, satisface de la fuente de vida que es el Espíritu de Cristo que mora en nosotros todo lo que tú y yo necesitamos, que ya nos fue dado por gracia en Cristo Jesús. Amén. Así es que es tan importante que tú y yo recordemos que Sara e Isaac son parte de nuestra herencia. La fe de Abraham es parte de nuestra herencia. Abraham fue bendecido. Dios prometió a Abraham y declaró una herencia, la cual es en alegoría para nosotros en este tiempo, en el nombre de Jesús. Y hay sabiduría en las mujeres, hay sabiduría en las madres,
porque Sara en sabiduría dijo, no heredará el hijo de la sierva con el hijo de la promesa. Mamá, y esto es también para ti, papá, no permitas que tu vida esté fundada, establecida y funcione en la exigencia, en la demanda. Antes bien, descansa de este estrés y confía y descansa en el Señor Jesús. Dice la Escritura en Hebreos que nosotros debemos de procurar entrar en el reposo del Señor, porque el que entra en el reposo del Señor descansa de sus obras. Y eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos, porque no es por obras para que nadie se gloríe, pero es por fe, es por gracia. La salvación es por gracia a través de la fe. Y Dios haciendo una hechura nueva, algo perfecto en nuestras vidas, en nuestro espíritu por causa de Jesús, por causa de que Él nos dio el poder de ser hechos hijos a todos aquellos que reciben a Jesús y que creen en su nombre. Entonces, Dios proveyó esta grande bendición para que de ahí emane y que nuestras acciones sean fruto de la gracia y del Espíritu y de la palabra que mora en nosotros, para que entonces nosotros podamos encajar, armonizar en el versículo que dice, según Efesios 2:10, somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras y no nuestras obras, las obras de Dios que Él mismo preparó de antemano para que tú y yo andemos en ellas. Así es que es tan importante. Yo sé que hay, y este es como una, no como una alegoría, pero como un ejemplo. Y Dios pone este ejemplo, por ejemplo, del amor de la madre hacia sus hijos, pero también lo hace a través del padre, porque el padre y la madre son una bendición cuando están en armonía y trabajan en acuerdo. Pero dice la Escritura que así como la mamá gallina cubre a sus polluelos. Y yo sé que quizá hay muchas madres, hay ciertas historias, ciertas leyendas, ciertos dichos, pero la madre sabe que cuando el valor que tienen los hijos, porque la misma madre fue la que lo tuvo 9 meses en su vientre, la misma madre fue la que estuvo en el parto, la misma madre fue la que percibió y sabe el valor que tienen los hijos. Pero es importante que podamos entender que aunque la madre podría dar su vida por sus hijos, yo estoy convencido que la posición del entregar la vida no fue dada a la madre, aunque la madre creo que está dispuesta a hacerlo, pero sino fue dada para el padre. Yo estoy convencido de que todo padre, todo papá con hijos tiene la posición, la convicción de poder entregar su vida por sus hijos, así como Jesús entregó su vida por nosotros. Amén. Y quisiéramos terminar con algo muy predicado, muy hablado, muy compartido, muy mal entendido. Y esto es lo que dice la Escritura en 1 Corintios 13. Acompáñeme a buscar 1 Corintios 13, porque la naturaleza de Dios no solo está diseñada para bendecir a mamá, pero para bendecir a papá, pero para bendecir a cada uno de los hijos, para bendecir a todo aquel que conoce, cree, entiende correctamente, persevera, permanece en la palabra, la declara, la confiesa y vive por ella. Así es que 1 Corintios 13 dice la Escritura a partir del versículo 4. 1 Corintios 13 a partir del versículo 4. El amor es paciente. El amor es bondadoso. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso. El amor no es arrogante. El amor, dice la Escritura en el versículo 4, es sufrido.
al ser paciente con las imperfecciones de los demás. Tengo aquí una traducción de la Biblia Plenitud. Dice, el amor es sufrido. En mi Biblia de las Américas dice, el amor es paciente. Pero una de las aplicaciones que trae la Biblia Plenitud dice, al ser paciente el amor con las imperfecciones de la gente. Yo le quisiera preguntar, ¿qué tan imperfectos hemos sido nosotros en nuestra vida? Mucho. Y aún así, Dios nos amó. ¿Qué tan imperfectos fueron los hombres en la vida desde Adán hasta antes de Cristo? Imperfectos. Y Dios siempre estuvo ahí. ¿Qué tan imperfectos fueron los hombres cuando Jesús inició su ministerio? Con gloria y con poder, lleno del Espíritu Santo, haciendo el bien a todos y sanando a todos los enfermos. ¿Qué tan imperfectos dice la Escritura? Los fariseos, los doctores de la ley, los escribas se creían perfectos, pero Jesús desmanteló sus bases, sus justicias, sus fundamentos. Ellos se engañaban a sí mismos. ¿Qué tan imperfectos eran los pecadores, los recaudadores de impuestos? Pues completamente imperfectos. ¿Y cómo manifestó Jesucristo cuando sufrió en el peregrinar, no solo de sus 3 años y medio de ministerio, pero en el Calvario? No solo Jesús les decía a sus discípulos, hombres de poca fe, incrédulos, tienen duro su corazón, sino en el Calvario diciendo, Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Qué tan imperfectos éramos? Y Jesús mismo viéndonos y conociendo nuestra imperfección, y Jesús se mantuvo con la misma naturaleza del Padre y del Espíritu en un amor paciente con nuestras imperfecciones. Esa es la clase de amor que Dios te dio a ti y a mí. Una vez escuché un testimonio, y seguramente usted ha escuchado muchos testimonios iguales, de un hombre que tenía un hijo o una hija que estaba padeciendo paralítico y tenía muchos problemas. Y este hombre buscaba que Dios sanara a aquel hijo, a aquella hija, y inclusive manifestó, si por mí fuera, decía este hombre, yo quisiera estar en el lugar de mi hija, pagar en lugar de mi hija, por amor a ella, para que ella estuviera en mi lugar y yo sufrir la condena que está sufriendo, porque quizá tenía muchos años en esa condición que la tenía atada. La pregunta es, ¿acaso un padre que ama tanto a sus hijos, que pudiera desear intercambiar la posición de calamidad que tiene cualquiera de ellos por su posición de libertad, puede amar tanto a sus hijos más que lo que Dios podría amarnos? O la pregunta sería, ¿acaso Dios ama menos que ese amor que un padre o una madre pueden tener por sus hijos? ¿Acaso Dios ama menos? Por eso el Padre amó de tal manera al mundo que entregó lo más preciado que él tenía, su único hijo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. No hay amor más grande que el amor del Padre para ti y para mí. No hay amor más grande que lo que Jesús manifestó entregando su vida por ti y por mí. Esta clase de amor de Dios ha sido derramado en tu corazón. En ti, mamá, en ti, papá, y en cada uno de nuestros hijos, en todos los creyentes. Dice Romanos 5:5 que el amor de Dios, esta clase de amor, nos fue entregada, derramada, dice, fue vertida en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Así es que, si tú no eres paciente con las imperfecciones de los demás, no te voy a exigir que lo seas, porque no estamos bajo la ley. Pero lo que quiero decirte que es la clase de amor que Dios derramó sobre ti. Y entonces, no
Si no somos pacientes con las imperfecciones de los demás, que es una de las primeras cualidades del amor, es entonces porque o no estamos entendiendo la revelación gloriosa del amor de Dios para con nosotros, o no estamos ejercitándonos en él. Así es que más que exigirte o que exigirme, es nuestra responsabilidad perseverar en la gracia, perseverar en la palabra, poner nuestra mente en las cosas de la palabra, para que entonces el amor brote, fluya, esta clase de amor que es el amor de Dios que ya puso en nuestros corazones, sea derramado. Nunca exijas el amor de alguien hacia ti. Antes bien, nosotros podemos amar porque Él nos amó primero. En algunas Biblias dice, en lugar de amor, caridad, la caridad. En la Biblia latinoamericana dice la caridad porque es la misma palabra en el griego, ágape, pero está expresado, la caridad tiene que ver con el amor expresado hacia los demás, no el amor recibido. Es muy importante que entendamos que el amor está expresado en recibir como Dios me amó y entonces amar a los demás. El apóstol Juan decía, ¿cómo dices tú que amas a Dios a quien no ves? Cuando a tu hermano, a quien puedes ver, no le amas. Así es que permaneciendo, perseverando, permitiendo que la palabra renueve nuestras mentes, nosotros vamos a permitir que esa clase de amor de Dios que ya está en nuestros corazones pueda fluir como río de agua viva, como fuente que brota para vida eterna. Porque si usted ha sido llamado, y creo que todos los que están aquí presentes y muchos más han sido llamados en el nombre de Jesús a ser un canal de bendición, el amor está sobre todas las cosas. Usted puede leer el contexto de 1 Corintios 3, dice la Escritura que el amor es sobre todas las cosas. El amor está aún sobre los dones espirituales y sobre todas las cosas. Puede entregar toda su vida para ser sacrificada y entregar todo su dinero a los pobres, dice la Escritura, pero sin amor de nada serviría. El amor está sobre todas las cosas. Después dice, el amor no tiene envidia. Nosotros no tenemos que envidiar a nuestros hermanos y mucho menos a los incrédulos. No tenemos que envidiar quienes hacen y quienes no hacen. Dios preparó un diseño glorioso y precioso, un propósito, un plan para cada uno y nadie cabe en ese plan más que usted. Nadie le puede robar ese propósito. Así es que no envidia a otro. Porque habla, porque canta, porque predica, porque enseña, porque permanece, porque está alegre, porque está contento, porque persevera, porque es próspero, porque es paciente, porque no envidia a nadie por ello. Usted tiene un diseño y un propósito glorioso de acuerdo a la voluntad, a buena, agradable y perfecta de Dios. Y solo usted cabe en ese molde diseñado por Dios. Nadie puede suplantarle porque nadie cabe dentro de ese molde. Así es que permita que el amor le haga ser esa clase de persona que no tiene envidia. Dice, el amor es bondadoso. Así es el carácter de Dios. Es la benignidad de Dios la que nos guía al arrepentimiento. Es la bondad de usted expresada a su cónyuge, es la benignidad y la bondad de usted, del corazón de Dios en usted, expresada a los hijos, expresada a los compañeros de trabajo, expresado a los vecinos, que ellos tendrán la oportunidad de ver la gloria de Dios en su vida, de poder dar el día de mañana gloria al nombre de Jesús por causa de que se manifestó la benignidad de Dios que está en su vida. El amor no se porta indecorosamente, no busca lo suyo, no se irrita, no toma en cuenta el mal recibido, no se regocija de la injusticia, sino que se alegra con la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Las profecías se acabarán, las lenguas se acabarán, cesarán. El conocimiento se acabará, pero el amor nunca dejará de ser. Dice aquí la Escritura, el amor no busca lo suyo. Le voy a compartir
lo que los comentarios de la plenitud hablan al respecto. Dice, el amor no tiene envidia en razón que no es posesivo y no competitivo, sino que desea lo mejor de los demás. El amor no es jactancioso, no posee la cualidad de ocultarse. Perdón, el amor posee la cualidad de ocultarse, no hace ostentación de sí mismo. El amor se oculta, no hace ostentación de sí mismo. Como dijéramos, y perdónenme, no tengo otro ejemplo ahorita, perdónenme nuestros hermanos argentinos, pero nuestros hermanos argentinos siempre dicen con humildad. La humildad no tiene que expresarse con la boca, la humildad tiene que expresarse con el corazón. Así, el amor no tiene que expresarse. Claro, es una bendición cuando papá y mamá le dicen a sus hijos, te amo. Pero ese te amo tiene que ser un te amo sincero, genuino, que procede del corazón del Padre, que procede del corazón del amor que ha sido vertido en nuestras vidas. El amor, dice, no es indecoroso, es decir, no trata a otros con arrogancia, no se comporta con rudeza ni sino con cortesía y buenas maneras. El amor no busca lo suyo, al no insistir en sus derechos o demandar precedencia alguna. Al contrario, es generoso, no es susceptible, no es grosero ni hostil, sino que mantiene la compostura, no lleva en cuenta los males sufridos, no es rencoroso, no lleva en cuenta los males que ha sufrido, sino que borra el resentimiento. Ese es el amor. No se alegra en el infortunio ajeno, sino que tampoco difunde rumores maliciosos, sino propaga activamente el bien. El amor todo lo sufre al defender, sostener a otros, busca y cree lo mejor en los demás, acredita buenas intenciones y no es suspicaz. No se desanima con la gente, sino que cree en su futuro. El amor todo lo soporta al perseverar y permanecer leal hasta el final. Déjeme recordarle algo que seguramente usted ya vio en la escritura alguna vez, pero dice la palabra en Mateo 11:28. Mateo 11:28 y 29, no lo busque, si quiere se lo voy a leer, solo apúntelo. Venid a mí todos los que estéis cansados y cargados, que yo os haré descansar. Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. No sé si usted pueda comprender lo que Cristo está diciendo en estos versículos. Cristo mismo, el Rey de la Gloria, quien se despojó de su divinidad, de su señorío y poderío, y se hizo hombre, humillándose, se hizo hombre y anduvo entre nosotros, el mismo Señor de gloria, el mismo que fue exaltado hasta lo sumo, el mismo que estuvo en el principio, dice la Escritura, en el principio era la palabra era con Dios y la palabra era Dios y la palabra se hizo carne. Por quien fueron creadas todas las cosas, por medio de Él y para Él. El que es el todo y en todos, dice, soy manso y humilde de corazón. Soy manso y humilde de corazón, y Él lo está diciendo a nivel horizontal. No lo está diciendo a las estrellas, no lo está diciendo a los ángeles, lo está diciendo a los hombres. Delante de ustedes, soy manso y humilde de corazón. Soy manso y humilde del corazón. Y humilde de corazón. Esta es la clase de amor de Dios en Cristo Jesús. Y esta es la misma clase del amor de Dios que ya derramó en nuestros corazones. Así es que, papás, mamás, hijos, tenemos una grande bendición que ha sido puesta en nosotros. No solo somos hijos de la promesa y no estamos dispuestos, rehúse crecer junto con la demanda, junto con el estrés, junto con la exigencia, junto con el pecado. Antes bien, acepte y solo camine siendo
hijo de la promesa. Solo camine en el amor de Cristo. Así es que persevere en la gracia, persevere en la palabra. Permita que ella, que nos ha provisto de todo lo necesario, dijimos ya que el apóstol Pablo dijo, lo que soy. Y el apóstol Pablo estaba hablando de lo que era en Cristo. Soy por la gracia, no por mis obras, no por mi talento, sino por la gracia misma de Dios que es en Cristo Jesús. Así es que, amados, debemos prosperar en todas las cosas y tener salud, así como prosperamos en nuestros corazones y perseveramos en el amor, en la abundancia de gracia y en el regalo gratuito de la justicia, sabiendo que fuimos llamados hijos de la promesa por la fe de Jesús. Gracias, Señor, te damos. Gracias, Señor Jesús, te damos por tu amor con que nos has amado y porque nos llamaste ser hijos de la promesa. Y si pudiéramos decirlo así, somos también nuestra madre en alegoría, Sara, madre de la promesa, nuestro padre en la fe, Abraham, padre de la promesa, y nosotros somos como Isaac, herederos de la promesa en Cristo Jesús, la cual por la fe nos fue contada por justicia. Gracias, bendito Dios, todo el honor y toda la gloria es para ti. Permite que tu palabra nos, como una revelación que proviene de tu corazón, que proviene trayendo luz a nuestra vida, cause concepción, que conciba en nuestro corazón y produzca mucho fruto, cual a 100, cual a 60 y cual a 30, en el nombre maravilloso y precioso, glorioso y majestuoso de Cristo Jesús. Amén. Amén